Les invito a hacer una oración antes de comenzar. Padre, te damos gracias por esta reunión. Te agradecemos, Padre, porque tenemos libertad de culto en nuestro país, porque nos podemos reunir, Señor, y abrir tu palabra, Señor, y predicar de tu evangelio. Te damos gracias, Padre, por esta reunión. Te damos gracias por este momento tan hermoso, Señor, que entre los hermanos, Señor, pudimos compartir recordando, Señor, lo que ha hecho la persona de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y en este momento, Padre, te pedimos que tu palabra, Señor, transforme los corazones, Señor. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, la que se exponga hoy y no las mías, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que se hable en esta noche. Te damos muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Recién cantábamos este himno, ¿no? Es hermoso, es uno de los favoritos de mi papá. Hay poder sin igual poder. ¿En quién? En Jesús. ¿Sí? Y pensaba, ¿no? Van a pensar que está todo armado, pero no. Justamente el mensaje de esta noche tiene que ver con eso. ¿Sí? Y antes de venir, mi hermano Pablo, que compartió en la cena, me decía, no, vas a pasar por Filipenses 2, porque justo tenía la Biblia abierta, y le decía, sí, un ratito. Y me dice, no, yo preparé lo mismo. Así que entendemos que el Señor quiere hablarnos hoy, ¿no? Y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, ¿sí? El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Vamos a ver una historia muy conocida que recuerdo que cuando era niño a mí me daba bastante miedo, ¿sí? Dice Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, hablando de Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido
Los demonios le rogaban que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sí? Una historia muy conocida, ¿no? Y les decía, ¿no? A mí, yo recuerdo cuando era niño me daba un poco de miedo esta historia. No es una historia que les recomiendo que lean a los niños antes de ir a dormir, ¿no? Pero está acá. Y el Señor, una de las cosas que nos muestra en su palabra, ¿no? En el versículo 22, ¿sí? Él dice que se sube a una barca con sus discípulos y comienzan un viaje, ¿no? Jesús había estado versículos atrás hablándole a las multitudes, y las multitudes lo buscaban y querían escucharlo y lo rodeaban y había mucha gente, e incluso dice algunos versículos atrás que la madre y los hermanos de Jesús se querían acercar a él y no podían a causa de la multitud, ¿sí? Pero Jesús deja todo eso y le dice a sus discípulos: vamos, ¿sí? Entonces se sube a un barco, a la barca, ¿sí? Y comienzan este viaje. Y en el medio del viaje, el Señor, me imagino que cansado, ¿no? Porque él estaba de acá para allá siempre rodeado de gente, cansado, duerme, ¿sí? Y se forma esta gran tempestad, ¿no? En el mar, y los discípulos, todos asustados, temerosos, lo despiertan y dice: Señor, despierta que perecemos, ¿no? Y el Señor se levanta y conocemos toda la historia, ¿no? ¿Dónde está su fe? Y el Señor le habla a la naturaleza y la naturaleza en un momento, ¡pum!, responde. Poder, sin igual poder, ¿no? El de Jesús, el que murió por vos y por mí, el que se entregó por vos y por mí, ¿sí? Y los discípulos con miedo, temerosos, pero al mismo tiempo maravillados, se preguntaban: ¿quién es este hombre que le habla, ¿sí?, a la tempestad e incluso la tempestad obedece, ¿no? Nuestro Señor, ¿sí? Pero continúa este relato diciendo que cuando ellos arribaron a la tierra de los Gadarenos, que ellos arriban a la tierra, que está en la ribera opuesta de Galilea, y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Tremendo, ¿no? Una de las cosas que pensaba era: ¿cuándo fue la última vez que viste a alguien en una condición así? Es muy raro ver algo así en estos tiempos, ¿no? Pero imagínenselo en ese momento. Un hombre que andaba desnudo, que no estaba en su juicio, o sea, estaba loco, y dice que dormía entre las tumbas, ¿sí? Dormía en el cementerio, en el sepulcro. Nosotros vivimos ahí en Avellaneda y estamos a 7 cuadras del cementerio de Avellaneda, hacia adentro. Es horrible pasar por ahí a la noche. Es feo, todo oscuro, lleno de tumbas, y nada, cementerio, ¿no? Y dice que este hombre dormía en esos lugares, ¿sí? Pero lo que yo pensaba era en la persona, ¿no? Un hombre escoria de la sociedad, ¿sí? Un hombre que no tenía dignidad, andaba desnudo, no estaba en su juicio, no, estaba loco, estaba perdido, ¿sí? Un hombre completamente perdido, ¿sí? Y pensaba: qué misericordia la del Señor. Pablo leía, ¿sí?, y decía esto, ¿no? Este sentimiento que hubo en Cristo, ¿no? Que no tuvo cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo, tomando forma de hombre, se hizo siervo, ¿sí? Misericordia, misericordia pura, por ese hombre el cual nadie daba 2 pesos, ¿no? Un hombre completamente apartado de la sociedad, loco, desnudo, endemoniado, ahí solo. Lo único que había para él eran cadenas y grilletes, ¿sí? Y pensaba, ¿no? Un hombre al que lo único que le podía ofrecer la sociedad era atarlo como un perro,
porque para eso nomás eran las cadenas. No era porque no, vamos a ayudarlo. No, era no, vamos a montarlo ahí, que no moleste. ¿No? Escoria, o sea, lo más bajo de la sociedad. Y Jesús acababa de predicarle a multitudes que tenían ganas de oírlo, que lo buscaban, que lo rodeaban, y Él deja toda esa multitud, se sube a un barco, pasa por el medio de una tormenta, solamente con el objetivo de ¿qué? De encontrarse con este hombre, de encontrarse con este Garadeno, ¿sí? Y a mí me encanta esta imagen del Señor Jesús, porque muestra su corazón, muestra su misericordia para con nosotros. Nosotros quizás no andábamos endemoniados, desnudos, locos por ahí, pero estábamos atados al pecado, ¿sí? El pecado nos llevaba para donde quería, ¿sí? Estábamos completamente perdidos. En cierta manera no teníamos juicio, ¿no? Porque creíamos que hacia donde íbamos, no, ahí está bien, y no. Y dice que el Señor va y se encuentra con este hombre, ¿no? Cuando el Señor llega a tierra, el primero que aparece es Él, ¿no? Y dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque sabemos que estaban hablando los demonios, ¿no? Y lo reconocen. ¿Qué tienes conmigo? ¿Sí? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Sí? Muy pocas personas en los evangelios habían reconocido quién era el Señor. Algunos decían, no, quizás es un profeta, otros decían, no, es Elías, otros hablaban y no tenían idea, ¿no? Y poquitos habían reconocido quién era, ¿sí? Y estos lo reconocían, ¿sí? Dice que postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por los demonios a los desiertos. Esa palabra media rara, impelido, significa dirigido, era guiado, era llevado como arrastrado, ¿no? Por los demonios y los llevaba a los desiertos. En otro de los evangelios dice que él agarraba piedras y se lastimaba, ¿sí? Este hombre al cual la sociedad lo había descartado. Una de las cosas que más me conmovía al ver a la persona en esta condición era el pensar que, dice la Biblia, que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo ya estaba así. Hace mucho tiempo ya estaba así, ¿sí? Entonces era ya descartado por la sociedad. Entonces dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandase ir al abismo, ¿sí? Hasta los demonios reconocían el poder del Señor, ¿no? Y lo reconocen aún hoy. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar con ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó, ¿sí? Una de las cosas que vemos en esta escena, ¿sí? Es Jesús permitiéndole a los demonios entrar en el hato de cerdos, ¿sí? Y dice que automáticamente lo que hacen es, van al despeñadero y mueren todos, se tiran y mueren todos ahogados. ¿Por qué el Señor lo permitió? No tengo idea. No sabemos y no podemos especular por qué el Señor permitió eso. Lo único que podemos saber es cuál fue el destino de esos cerdos. Terminaron muertos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender? Que era el destino que le esperaba a este hombre, ¿sí? Llevado por su pecado a la muerte. No había otra opción, ¿no? Y dice que se fueron al despeñadero, al lago, y se ahogó, ¿no? Todo el hato de cerdos. Y continúa diciendo el versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver
lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, dice el versículo. ¿Sí? Entonces, podemos ver, ¿no?, cómo continúa la historia, ¿no? Los cerdos todos se tiran, mueren absolutamente todos. ¿Sí? Podemos ver el destino que le esperaba, y las personas que estaban apacentando los cerdos, las personas que estaban cuidando ese hato de cerdos, dice que tienen miedo y van y empiezan a correr y empiezan a contar por los campos, empiezan a contar en la ciudad lo que había acontecido. ¿Sí? El chisme llegó rápido y vuelven todos a ver qué es lo que había acontecido. Me imagino que estos hombres, con toda la escena que habrán visto, habrán corrido desaforadamente, ¿no? Y contando, desesperadamente lo que había acontecido, ¿no? Y dice que cuando vuelven, ¿sí?, la escena que ven es hermosa, ¿sí?, es preciosa. Es lo que hace el Señor en el corazón del hombre, ¿sí? Dice que cuando ellos regresan, encuentran a Jesús, ¿sí?, y dicen que encuentran al hombre, el cual había sido librado de estos demonios, ¿sí?, sentado a los pies del Señor, ¿sí?, a los pies de Jesús, y dice, vestido y en su cabal juicio. ¿Sí? Poder sin igual poder, como cantábamos hoy. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Una de las cosas que pensaba cuando leía este pasaje, en nuestra congregación hace poquito arrancamos el plan de la lectura bíblica, ¿sí? Y hay un premio para aquellos que lean la Biblia en un año. Entonces, como mi novia es de otra iglesia, le digo, vamos, ¿te animás? ¿Lo hacemos juntos? ¿Arrancamos? Me parece perfecto, me dice. Y le digo, ¿por dónde querés arrancar? Y me dice, arranquemos por el libro de Joel, porque hace un montón que no lo leo y algunas cosas no me acuerdo, entonces es un libro cortito, un profeta menor cortito, vamos a arrancar por ahí. Perfecto, le dije. Lo empecé a leer y había muchas cosas que no recordaba. Y una de las características que vemos en el libro de Joel de nuestro Dios es que es un Dios que restaura, ¿sí? Un Dios que hace las cosas imposibles. El libro de Joel arranca con una visión desoladora, ¿no?, de estos animales que iban comiendo todo, ¿no?, la polilla, arrasando con todo, y lo que quedaba, el saltón, y lo que quedaba, la oruga, y así. No quedaba nada, solo devastación. Y Joel empieza a decir a Israel, griten, lloren, ustedes los sacerdotes, porque no va a haber libación en la casa de Jehová, lloren las mujeres, y empieza a dar toda una imagen desoladora. Pero cuando llegaba el capítulo 3, ya cerrando el libro, el Señor le habla a su pueblo y le dice, si te arrepentís, yo puedo restaurar todas las cosas. Si vos reconoces tu pecado y te volvés a tu Dios y reconoces que hay un Dios en Israel, en medio de Israel, y que es tu Dios, y me seguís, yo puedo restaurar todas las cosas. Y lo que más me impacta es cuando el Dios le dice a su pueblo, porque yo te puedo devolver los años que comió la langosta, y que comió la oruga, y que comió el saltón. Y me emocionaba, ¿no?, porque decía, ¿qué clase de persona podría revertir una situación así, ¿no? Una situación tan devastadora. Nuestro Dios. Es ese Jesús, ¿sí?, que se entregó por vos, por mí en la cruz del Calvario, ¿sí?, que siendo igual a Dios no vio eso como cosa que aferrarse, nos leía Pablo hoy, sino que despojándose de todo tomó forma de hombre, ¿sí?, y caminó por esta tierra y tuvo los mismos problemas que vos y que yo, ¿sí?, pero sin pecado, ¿sí?, y tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Es ese Dios el que te presentamos hoy. Es ese Jesús que deja las 99 en otra parábola y va por una. Y como vemos otra vez, no solamente la parábola del Señor, sino que ahora lo vemos en práctica. Deja las multitudes, se sube a un barco, viaja en incomodidad solo por uno. Y no fue por
oh, el empresario, no, vamos a ganar al empresario, vamos a ganar al presidente. No, por el más bajo de todo, por el que la sociedad no daba ni 2 pesos, por aquel que lo único que tenían para él era cadenas y grillos, ¿sí? Un hombre desnudo, loco, ¿no? Completamente alejado de la sociedad, por él, ¿sí? Y así como fue por él, fue por mí, fue por vos, que estábamos atados al pecado, que el pecado hacía lo que quería con nuestra vida, que éramos movidos hacia donde nuestro pecado nos decía, ¿sí? Y el Señor salió a nuestro encuentro, ¿sí? Y continúa diciendo el versículo 36. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y el 37 dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Sí? Yo les comentaba al principio que esta historia me daba miedo cuando era chico, y hoy pienso que de grande quizás más miedo me da este versículo 37, ¿no? Y que podemos llegar a tener esta actitud que tuvieron ellos, ¿no? Dice, entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Esta gente no le importaba mucho lo que había hecho el Señor. Lo único que le importaba era que se fuera. No quería que le cause más problemas. Una de las cosas que pensaba era la pérdida de los gadarenos que habrán tenido con todo ese hato de cerdos que cayó. Era lo único que le interesaba. No querían tenerlo al Señor, no querían más pérdida, ¿sí? Entonces, dice que le rogaban que se marchase, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? La indiferencia de esta gente por lo que el Señor había hecho en la vida del gadareno. La indiferencia. Y hoy, creyente y ya de grande, una de las cosas que más temor le tengo es a la indiferencia. De pasar quizás por al lado de muchos gadarenos y ser indiferente. No, prefiero mi comodidad, prefiero mis recursos, prefiero muchas cosas antes que lo que Dios pueda hacer en la vida de esa persona, ¿sí? Entonces, cuidado con la indiferencia, ¿sí? Y dice que Jesús, ¿qué hace? Dice que, se sube al barco y dice que se marcha, ¿sí? Y me enamora más todavía, ¿no? Porque entiendo que fue solo por uno. Y lo dejan claro, ya está, yo ya cumplí, el gadareno fue libre, el gadareno es salvo, chao, me voy, ¿no? Y dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sí? La historia cierra con esta narración, ¿no? La gente de alrededor le rogaba a Jesús que se vaya, ¿no? No querían tener pérdida, no querían saber nada. No le importaba si aquel que antes estaba desnudo y loco ahora está vestido en su cabal juicio y es una persona de bien. No le interesaba, lo único que le interesaba era lo suyo, ¿sí? Entonces Jesús, sin ningún problema, se sube a la barca, pero dice que este gadareno, que antes estaba loco, que andaba desnudo por ahí, que rompía las cadenas, ¿sí? Dice que le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Este hombre que antes era atormentado, ahora anhelaba la paz que el Señor le había dado y quería estar con él en gratitud, ¿no? Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿sí? Y el Señor le da una misión a él, le hace un encargo. Volvé a tu casa y contá las cosas que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí?
Y es la misma encomienda que nos hace a nosotros como iglesia, ¿sí? El ir y predicar el Evangelio, que muchas veces lo malentendemos, ¿no? De que no tengo que ir hasta lo último de la tierra, tengo que ir, no sé, a Afganistán, a África, donde no conocen, ¿no? Pero el mandato del Señor es predicar el Evangelio. Una de las cosas que hablaba con un hermano hoy temprano y me decía, yo tengo que empezar por acá, por mi casa. Y sí, es por casa donde empezamos. Es por el garadeno ese que pasa todos los días a nuestro lado y que quizás está con su juicio nublado y va hacia donde su pecado le dice y es llevado de acá por allá por su pecado, ¿sí? A ellos el Señor nos manda, ¿sí? Y dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿sí? ¿Y qué cosas tenía para contar esta persona? ¿Y qué cosas tenemos nosotros para contarle a los que están afuera, perdidos, sin su juicio, ¿sí? Los que andan ahí llevados por donde van, por la vida y viven así porque viven, ¿no? Y dice que Dios le encarga esto, ¿no? Y termina diciendo que el garadeno, ¿sí? Y dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, ¿sí? El relato termina ahí. El Señor le da un mandato y le dice, andá y contá lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y él no se queda con que, no, Señor, por favor, déjame estar a tus pies, déjame estar con vos, anhelo estar con vos, sino que él obedece, ¿sí? Y la pregunta que tengo para vos esta noche es, ¿cómo viniste hoy? ¿Estás seguro cuál es la dirección de tu vida? ¿Tenés seguridad que estás yendo hacia donde el Señor te lleva o tu pecado te tiene cautivo? ¿O te sentís vacío? ¿Te sentís despreciado? No lo sé. Una de las cosas que decía Pablo en la cena del Señor, ¿sí? Es que Dios solamente conoce los corazones. Yo acá puedo decir, sí, estoy bien, tengo una sonrisa, me pongo una camisa, ¿no? Y por dentro el Señor conoce. Entonces, si te encontrás en esta situación en la que no sabes qué querés de tu vida o si sentís que realmente no sos salvo, ese mismo Dios que hizo libre al endemoniado tiene el poder para hacerte libre hoy. Ese mismo Dios misericordioso que iba en busca de uno, te está esperando. Quiere salir a tu encuentro. Uno de los versículos más lindos que tiene Apocalipsis es, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te encontrás esta noche? ¿Estás quizás en tu vida no endemoniado, no loco, no desnudo, pero sí espiritualmente desnudo, sin juicio, con el juicio nublado? El Señor está a la puerta y llama. Él está esperando que, así como le pidió a Israel en su tiempo y nos pide hoy, arrepentite de tu pecado. Arrepentite de tu pecado y así como el endemoniado corrió a los pies del Señor, vos también podés hacerlo. ¿Sí? ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por esa misericordia, Señor, inmerecida. Te damos gracias, Señor, porque cuando estábamos solos, desamparados en este mundo, sin un rumbo, Señor, tú saliste a nuestro encuentro, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos ofreces, Señor, la salvación. Te damos gracias, Padre, porque tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor. Y en esta noche, Padre, te pido que si alguna persona se encuentra en esta situación, Señor, que pueda, Señor, ponerse a cuenta contigo, Señor. Te pido que
que estés tocando su vida, que estés tocando su corazón. Y te damos gracias, Señor, si en esta noche alguien ha tomado la decisión, Señor. Nos alegramos, Padre. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, también como iglesia que nos ayudes, Señor, a no ser indiferentes, Señor. Que podamos ver con tus ojos, Señor. Así como tú viste, Señor, un alma, Señor, para salvar en aquel a quien la sociedad tenía descartado, Señor, te pedimos que también nosotros podamos ver, Señor, a aquellos que te necesitan a ti, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes como iglesia, Señor, a obedecer tu voz y que nos ayudes a predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.